Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas para octavo básico. Estamos ya en nuestra cápsula número 11, así que vamos a revisar nuestro objetivo. Nuestro objetivo es aplicar fórmulas para calcular el volumen de prismas rectos. Ya, para poder trabajar este objetivo, obviamente primero tenemos que saber qué es un prisma recto. ¿Ya? Un prisma recto es un cuerpo geométrico formado por dos bases y según el número de lados que tenga, la base será la cantidad de caras laterales. Es decir, cualquier cosa que tenga un aspecto similar a una especie de cajita, de una caja de zapatos, por ejemplo, viene a ser un prisma. ¿Ya? La base es la cara en donde se apoya el cuerpo, que está ahí pintado con amarillo. Si fija, tiene que tener siempre esas dos. ¿Ya? Y hay distintos tipos de prismas y cada nombre va a depender de la base que tenga ese prisma. Si tiene una base triangular, va a ser un prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal y así sucesivamente, dependiendo de la base que tengamos. Cada prisma tiene distintos elementos que podemos reconocer. Tiene las caras, que son las figuras geométricas que conforman las paredes de los prismas, ya que aquí, por ejemplo, si se fijan, tiene 6 caras, aquí está pintada solamente una. Tiene los vértices, que son los puntos de unión de las aristas. Las aristas son los segmentos de recta que unen dos caras, es decir, son todas las líneas que están aquí marcadas con rojo. Cada una de esas líneas es una arista. Aquí tengo muchas aristas. Los vértices, en cambio, son los puntos que unen esas aristas, que están marcados aquí con rojo. Y finalmente la altura, que es la medida de una de las aristas laterales. Y eso, porque es importante, nos va a servir para después poder calcular su volumen. Importante saber que cada prisma se clasifica según sus elementos. Ya dependiendo de la base que tenga, voy a tener distinto número de caras, distinto número de vértices, de aristas y obviamente siempre una distinta altura. Se clasifican acá, por ejemplo, tengo un prisma triangular que tiene 5 caras, porque tiene las dos, ¿no es cierto?, que son como las tapitas de nuestra cajita, y las 3 que forman el alrededor. Tiene 6 vértices, 6 puntitos que están aquí, hay 1, 2, 3, 1, 2, 3 tiene 6, y tiene 9 aristas. Si contamos las líneas que hay acá detenidamente, le puedes poner pausa al video para verificarlo, vas a tener 9 aristas. Por otro lado, el prisma cuadrangular tiene 6 caras, 8 vértices y 12 aristas, y el prisma pentagonal va a tener 7 caras, 10 vértices y 15 aristas. Ahora, a lo que nos convoca, ¿no es cierto? Nuestro objetivo era calcular el volumen de lo que es de un prisma recto. Ya sabemos lo que son los prismas. Ahora tenemos que recordar lo que es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Que se mide, hay que imaginar que esto se mide como cuántas unidades cuadradas, cuántas unidades, perdón, cúbicas caben dentro de una figura. Es decir, si yo tengo acá un cubo que tiene de aristas de medida 1 metro, ¿cierto? Yo lo que quiero saber es cuántos cubos más pequeños caben dentro de ese otro cubo más grande, y el volumen, para saber cuánto espacio ocupa en 3 dimensiones. Ya estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces, de ahí voy a tener una fórmula distinta para poder calcular ese volumen, dependiendo si estoy hablando de un cubo, de un prisma rectangular, de un prisma triangular o de un prisma pentagonal. Bueno, y otros más. Ya nosotros vamos a trabajar esos 4. Entonces, vamos con el cubo primero. Siempre la fórmula de volumen es área de la base por la altura. AB, eso que está en verde, significa área basal, y lo que está en celeste, que es H, tiene que ver con la altura de nuestro prisma. ¿Ya? Entonces, primero vamos a calcular el área de la base. ¿Ya? Importante aquí darse cuenta de lo siguiente. Hay que darse cuenta de lo siguiente. La base, ¿no es cierto?, es esto que está acá abajo, que yo estoy marcando aquí con celeste. Todo eso que está ahí es nuestra base.
Ahora, nuestra base, si se fijan, como es un cubo, son todas las caras iguales, son todas cuadradas, nuestra área de la base va a ser el área de ese cuadrado, es decir, voy a multiplicar 6 por 6. Esas son las medidas que aparecen ahí en el dibujo. Sabemos que eso es 36. Por otro lado, sabemos que la altura, que es esto que está aquí, también es 6. Por lo tanto, nuestro volumen es multiplicar 6 por 6, que ya dijimos que era 36, que es del área basal, y eso lo voy a multiplicar por la altura, que nosotros sabemos que es 6. Entonces, ese 36 aparece del área basal, que está ahí, que es 6 por 6, 36 del cuadrado que está acá abajo, ¿cierto? Acá está el primer 6, acá está el otro 6, y luego esa área basal yo la voy a multiplicar por 6, porque 6 es la altura de mi cubo. Al hacer esa multiplicación obtengo como resultado 216. Y aquí viene algo muy importante, que es la unidad de medida. Si se fijan, todo eso está en centímetros, por lo tanto significa que nuestro volumen va a estar en centímetros al cubo. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen de nuestro cubito que está acá es 216 centímetros al cubo. Luego, tenemos nuestra siguiente figura. Tenemos aquí el volumen de un prisma rectangular. Ya es muy similar al anterior, ¿cierto? Que era como un cuadrado. Acá eran todas las caras iguales. Acá cambia un poquito. Es más como una especie de cajita de zapatos, ¿cierto? Ya, nuevamente la fórmula es la misma. Área basal por altura. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es que tenemos que calcular el área basal. Ya, al calcular el área basal, nuevamente nos vamos a fijar acá abajo en lo que está con verde, ¿cierto? Tengo que aquí un rectángulo y el área de ese rectángulo es multiplicar esto por esto, o sea, 7 por 4. Al hacer esa multiplicación, 7 por 4, yo voy a obtener 28. Y ahí ya tenemos el área basal, que es lo que está aquí. Por otro lado, eso lo tenemos que multiplicar por la altura, que es ese número que aparece ahí, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro volumen va a aparecer de multiplicar 28, que es el área basal que calculamos antes, por 12, que es la altura de la figura o de nuestro prisma rectangular. Al hacer esa multiplicación, obtenemos 336. Y nuevamente nos fijamos que la unidad de medida es centímetros, por lo tanto nuestro volumen va a tener como unidad de medida centímetros al cubo. Continuamos. Ahora voy a la siguiente figura que va a cambiar un poquito. Tengo ahora el volumen de un prisma triangular. Acá va a variar un poquito y tenemos que recordar que ya nuevamente estamos dibujando, ¿no es cierto? ¿Qué queremos saber? Nuestra área basal. Pero nuestra base ahora es un triángulo. Y ahí para calcular el área de ese triángulo ya no es tan fácil. Tenemos que recordar que el área del triángulo se calcula multiplicando base por la altura del triángulo, que es otra cosa, y lo divido por 2. Por lo tanto, tengo ahí mi ayuda a memoria y nuestra base es 5, nuestra altura es 4
nuestra altura del triángulo, no de la figura completa, ¿cierto? Y eso lo voy a dividir por 2. Ahí sabemos nosotros que eso es 20, y al dividirlo en 2 nos queda 10. Por lo tanto, el área de nuestra base sería 10. Eso es súper importante. Es común olvidarse de repente que cuando uno calcula el área de un triángulo tiene que dividir por 2 al final. Entonces, nuestro volumen va a ser el área basal que, como acabamos de calcular, es 10. Y eso lo vamos a multiplicar por nuestra altura, que es la que aparece aquí, ¿cierto? Que sería 15. Al efectuar esa multiplicación, obtenemos como resultado 150. Y, al igual que en los anteriores, nuestro volumen tiene la unidad de medida de centímetros al cubo. ¿Sí? Continuamos con la última figura. Y la última figurita que tenemos acá es un poquito diferente a las anteriores. Fíjense, vamos revisando. Tengo acá un cuadrado de base, un rectángulo de base, un triángulo de base. Ahora tengo un pentágono de base. Y al igual que en el anterior del triángulo, es un poquito más complicado encontrar el área basal. ¿Ya? Y el área basal es la siguiente. No nos vayamos aquí mucha atención porque es un poquito más difícil. Importante. Ya, tenemos ahí nuestra área basal. Es el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados por el apotema. ¿Ya? Fíjense que aquí tenemos dado esos dos datos. 5 va a ser mi perímetro, 4,3 mi apotema. ¿Ya? ¿Qué es el apotema? ¿De dónde aparece el apotema? El apotema es la distancia que hay desde el centro de la figura hasta una de sus aristas. Ya, es decir, la distancia que hay de aquí desde el centro hasta ahí. Ese es mi apotema. ¿Ya? Y sabemos que es 4,3. Entonces, primero que nada, nuestro perímetro es la suma de todos los lados. Como es un pentágono regular, la suma de todos esos lados va a ser 25, ¿cierto? 5 más 5 son 10, más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25. Entonces, nuestra área basal, lo voy a escribir acá abajito, es 25, porque aparece de nuestro perímetro, multiplicado por el apotema, que en este caso es 4,3. Y eso después lo vamos a dividir en 2. Al hacer esa multiplicación, o sea, primero tengo que multiplicar, ¿no es cierto?, 25 por 4,3, nos da 107,5. Y ese 107,5 yo lo tengo que dividir en 2. Y al dividirlo en 2, nos da 53,75. Ahora, tengo mi área basal, que es ese numerito que acabo de escribir acá, 53,75, y como siempre lo tengo que multiplicar por la altura. La altura está aquí, clarito que es 10, entonces nuestro volumen finalmente va a ser el siguiente. 53,75, y eso lo multiplicamos por 10. Y al multiplicar por 10, obtenemos como resultado 537,5. Y como siempre no podemos olvidar
colocar nuestra unidad de medida. Eso es súper importante y esencial. Estamos hablando de volumen. El número solito no significa nada. Tiene que tener siempre su apellido. Centímetros al cubo. ¿Ok? Por lo tanto, en resumen, la forma de calcular nuestro volumen siempre es la misma. Área basal por altura. Lo que va cambiando es que tengo que reconocer si estoy hablando de un cubo, de un prisma rectangular, de un prisma triangular o de un prisma pentagonal para poder saber cuál es la fórmula que tengo que utilizar. Finalmente, entonces, la tarea es encontrar el volumen de los siguientes cuerpos que aparecen ahí. Son 4. Obviamente hay un cubo, un prisma rectangular, un prisma triangular y un prisma pentagonal. Y ustedes tienen que aplicar las fórmulas que acabamos de aplicar anteriormente. Luego, obviamente, como siempre, envían la tarea al correo que aparece. Así que nos vemos. Que estén muy bien.